el Señor del universo. A Él nos encomendamos, a Él le pedimos perdón. En Él nos refugiamos del mal de nuestras obras, del mal de nuestras almas. A quien Alá extravíe nadie lo podrá guiar, a quien Alá guíe nadie lo podrá extraviar. Atestigo que no hay nada ni nadie que merezca nuestra adoración salvo Alá, y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. Que la paz sea con él, con su familia y seguidores hasta el día final. Oh creyentes, teman a Alá como merece ser temido y no mueran sino salvo como musulmanes. Hermanos y hermanas, debemos de recordar que estamos en un mes sagrado, en un mes bendito. Es el sagrado mes de Ramadán. Este mes se nos acaba poco a poco y quedan días que son los más importantes que debemos de aprovechar, debemos de reflexionar. Mucha gente piensa de que tal vez pueda llegar al siguiente Ramadán y ahí ya hacer las buenas obras. Otros dicen, no, quedan bastantes Ramadanes y ahí es donde yo me voy a esforzar. El profeta, que la pasa con él, cuando pasaban los 20 días, los 20 días primeros de Ramadán y llegaban las 10 últimas noches, hacía un gran esfuerzo. Veamos de las cosas que hacía el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Si los primeros 20 días rezaba y dormía, pero cuando comenzaban los últimos 10 días se dedicaba por completo a la adoración. Dejaba su cama, despertaba a sus esposas y le tocaba a la puerta a Fátima y a Ali, que Allah esté complacido con ellos, y les decía, ¿no se van a levantar a rezar? Tocaba la puerta y recitaba, ordena a tu familia a practicar la oración prescrita y sé constante en tu cumplimiento. Que la búsqueda del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que Allah ha prescrito, pues nosotros os sustentamos. Ciertamente la bienaventuranza es para los piadosos. Y después se dirigía a las habitaciones de sus esposas y les decía, despertaos, vosotras que estáis en las habitaciones, es posible que hoy estéis vestidas en este mundo, pero mañana desnudas en el día del juicio. Con respecto a levantarse en la noche, puede ser que mucha gente diga, pues yo cumplo con mis oraciones obligatorias, ya le da un poco de flojera, y es ahí donde debe de hacer el esfuerzo y ver de que las últimas 10 noches de Ramadán, muchos sabios dicen que son las mejores 10 noches del año, y que los 10 días de Dhul Hijjah son los 10 días mejores del año. Por ejemplo, Allah en el Corán dice, Wal Fajr, Wal Layalin Ashr. Dice, por el Fajr, por este tiempo de lo que es el Fajr, y las 10 noches. Muchos sabios dicen que esas 10 noches se refiere a las 10 últimas noches de Ramadán. También el que uno se levante a rezar es seguir lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah en el Corán, hay un bello ejemplo en el mensajero, un ejemplo de valor y de firmeza. Para quienes tienen esperanza en Allah y anhelan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Allah. También Allah en el Corán dice, las obras en esa noche son mejor que 1000 meses, y 1000 meses son 83 años y 4 meses. Quiere decir que las obras en esa noche son mejores esa cantidad de tiempo. O sea, Allah en el Corán dice que la noche del decreto, dice, ¿cómo vas a saber qué es la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que 1000 meses. Y esa simplemente una sola noche equivale por muchísimos años. Entonces, recordemos que los sahabas no sabían, y el profeta sallallahu alaihi wasallam también había dicho que se le había revelado cuándo era la noche del decreto, pero Alá la hizo olvidar, y los sahabas también no sabían. Mucha gente dice que es el 27, el 29, pero realmente no se sabe a ciencia cierta cuándo es la noche del decreto en el mes de Ramadán. Por lo tanto, uno debe hacer un esfuerzo para levantarse, para adorar a Alá. Debemos de saber y de acordarnos también que en las últimas 10 noches es recomendable el hacer el itikaf, que es el permanecer en la mezquita, ¿sí? El itikaf debe de ser en una mezquita, si no puede ser en una musala, y debemos también recordar algunos asuntos acerca del itikaf. Es de que si una persona trate de buscar un lugar como si ese lugar fuera de él dentro de la mezquita, uno no puede salir sino a necesidades que tenga,
algo que sea realmente necesario. Sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam también permitía a las mujeres que hicieran el establecimiento de lo que es el itikaf. Ellas podían, inclusive después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, ellas lo hacían. Debemos de recordar también de que el itikaf es solamente poniendo la intención de estar en la mezquita un determinado tiempo. Los sabios dicen de si uno va a salir, los 4 imames están de acuerdo en de que si uno va a salir del itikaf, salga antes de la puesta del sol. Ahora debemos de saber de que no hay un hadith auténtico que diga exactamente cuánto es el tiempo que está establecido para realizar el itikaf. Si no hay algo que diga el itikaf es un día, es 2 o los 10. Si mucha gente cree que nada más el itikaf, el permanecer en la mezquita, el dormir en la mezquita, es estar los últimos 10 días de Ramadán. No. Muchos sabios dicen que el tiempo que uno tenga la intención de estar en la mezquita, en ese tiempo puede ser 1, 2, 3 horas, un día, puede ser simplemente el itikaf. Entonces tratemos de seguir el ejemplo del profeta Mohammed, que la pasa con él, que en los últimos 10 días de Ramadán se portaba de mucha mejor manera, se portaba mucho mejor con los demás. Tratemos de seguir ese ejemplo, de esforzarnos. Falta poco, vemos a muchos musulmanes que al inicio de Ramadán acudían a rezar con el imam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien reza con el imam con una fe fuerte y quien reza Ramadán, sí, en los rezos de la noche, se le perdonarán todos sus pecados. Vemos que al inicio de Ramadán asistíamos a la mezquita, asistíamos a romper el ayuno con los demás, y posteriormente se ve que al paso del mes se va bajando las ganas que tenía la gente. No dejemos eso a un lado, no pensemos que tal vez llegue otro Ramadán, Dios quiera que sí y nos aumente a todos en obras buenas, pero este es el momento preciso para esforzarte, para pedir perdón por tus pecados, y debes de saber de que Alá es misericordioso y compasivo, y tratar de buscar esta noche el decreto. Así es que aumenta tus buenas obras en este mes de Ramadán, da caridad, haz tus oraciones, lee el Corán. Recordemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam en el mes de Ramadán bajaba el ángel Gabriel y repasaba con él el Corán, y en el último año lo repasó con él 2 veces. Entonces muchos sabios también dicen que en el mes de Ramadán es mejor en las últimas 10 noches dejar de enseñar y apegarse a lo que uno necesita, es decir, apartarse de enseñar a los demás. Esto obviamente si se requiere pues se hace, pero fijarse más ya en uno mismo. Por eso es la cuestión del itikaf. Le pido a Allah que nos perdone, que nos haga aquellas personas que lo recuerdan de una manera como Él se merece, y que nos haga de aquellas personas que establecemos el mes de Ramadán como debe de ser. Que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Mohammed, con su familia y compañeros hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.